Hola, ¿cómo han estado? Este pequeño video, sí, ya ha sido filmado, esta es la cuarta vez que lo filmo. Estoy tratando de acortar un poco el tiempo para que a ustedes les quede lo suficientemente corto para que puedan comprenderlo y que no les resulte pesado verlo. Pero bueno, empecemos un poco con el tema que nosotros tenemos. Para empezar, el objetivo de trabajar con figura humana es, primero que nada, imprimirle a nuestras composiciones, a los dibujos que ustedes realizarán para el tema que nosotros estamos trabajando, movimiento. Como nuestro tema en el momento que estamos es equilibrio, ¿sí? Y nos desviamos un poco para trabajar figura humana, el objetivo es que ustedes puedan incluir la figura humana dentro de lo que es la representación. Porque si no siempre estamos dibujando, siempre estamos trabajando sobre representaciones que están carentes de vida, ¿sí? Casi como la pintura metafísica italiana, donde solamente se representaba la arquitectura. Entonces, el objetivo de estas actividades iniciales es explorar un poco cómo es el proceso de dibujo de la figura humana, ¿sí? Algo que habitualmente se toma con una extensión mucho más amplia y con un modelo vivo que funciona para aprender a tomar medidas y aprender a trabajar con las direcciones de el cuerpo. Bien, esta pequeña clase, de hecho practicada como 3 o 4 veces, tiene un objetivo en realidad: imprimir a el esqueleto, a lo que ustedes han trabajado como monigote, lo que es la musculatura, ¿sí? Lo que es los músculos, ¿sí? Y bueno, el cierre final, que sería la piel. Eh, Dos cosas que esto habitualmente ocurre cuando uno empieza a trabajar figura humana es que a veces por ahí requiere de mucha práctica. Hacer un dibujo, eh, hacer un dibujo habitualmente nos lleva a que nos equivoquemos o que esté fuera de proporción, y demanda en la mayor parte del tiempo mucho tiempo de ejercicio, de equivocarse, de volver a empezar y volver a equivocarse y de nuevo, ¿sí? Entonces, traten de no frustrarse al hacer estos ejercicios, porque les va a ocurrir que se van a equivocar muchas veces y van a tener que empezar de nuevo. Como son dibujos que son puramente, ¿cómo decirlo? Bocetos, ¿sí? No importa mucho el acabado del trabajo, sino más que nada el estudio de cómo ustedes logran representar la figura humana, ¿sí? O los puntos que se trabajan en cada una de las actividades. Esta es la segunda actividad de figura humana que nosotros estamos trabajando, ya que en la primera parte trabajamos con monigote y en la segunda nosotros vamos a estudiar algunos aspectos del cuerpo humano en cuanto a agregarle musculatura, ¿sí? Y cómo rellenar ese monigote con los músculos que tiene el cuerpo humano. Para empezar, sí, lo que nosotros vamos a hacer después de que lleguemos a un cierre dentro de estas actividades es colocar en movimiento, ¿sí? Para imprimir lo que es direcciones en la representación, lo que es peso, ¿sí? Lo que es equilibrio, lo que es desequilibrio. Entonces, para no estar dibujando constantemente arquitectura o paisaje, o figura o naturaleza muerta, por eso estamos trabajando con esta temática. Bien, pasemos a la pizarra. Espero que no esté muy oscuro porque ya se ha hecho de noche y fue un día largo de trabajo. Así que vamos a tratar de hacer que este video sea lo más corto posible y lo más comprensible que se pueda. Así que vamos a la pizarra directamente. Bien, tenemos en la pizarra 4 partes del cuerpo que por ahí son las más importantes. Dejaremos la cabeza para que ustedes la trabajen, que no requiere demasiado esfuerzo.
excepto por ahí por los rasgos del rostro. Y tenemos el torso, ¿sí? El brazo, el pie, ¿sí? Y la parte trasera del pie. ¿Mm? Tenemos allá en la parte derecha tenemos un monigote trabajado en función del agregado de los de este rellenado dentro del cuerpo al dibujar. Bien, vamos a trabajar un poco con el torso, ¿sí? Tienen el modelo de Loomis, para mi borrador. Acá está. Tienen el modelo de Loomis. Yo no me voy a concentrar en trabajar el monigote porque es un ejercicio que ustedes lo pueden hacer con tranquilidad y les va a resultar mucho más sencillo. Pero en este caso simulamos, es un dibujo mucho más grande, si fíjense en la comparación de mi mano, simulamos que este es parte de el cuerpo, no sé si se ve lo que estoy dibujando, simulamos que esta es la parte del cuerpo, sí, el monigote entero, no puedo ir más para arriba porque tengo un cuadro. Entonces vamos a trabajar algunos aspectos del torso, ¿sí? Y trabajar dirección, ¿sí? ¿Qué ocurre con las direcciones? ¿Por qué hablo de direcciones en este ejercicio? Porque nosotros nos vamos a encontrar que la figura humana no es directamente plana o recta en muchos casos, sino que tiene curvas y contracurvas que hacen o revelan parte de los músculos que contiene. Entonces, si ustedes se fijan, yo puedo transformar este torso que he dibujado aquí en una especie de cubo. Lo voy a borrar. Voy a transformar este torso en una especie de cubo. Y el abdomen lo voy a hacer un poco más abajo. ¿Sí? ¿Qué ocurre aquí? Nosotros tenemos una serie de huesos, que esto sería el cuello. ¿Sí? Tenemos una serie de huesos en este lugar. ¿Sí? Tenemos el plexo solar. ¿Sí? Tenemos el abdomen. Y tenemos el pecho. No voy a entrar en nombre de los músculos porque no me los sé todos, pero vamos a dibujar un poco los pectorales. En este caso los pectorales, ¿sí? Por debajo por debajo por arriba, perdón, de los abdominales, ¿sí? Tienen un aproximado de esta forma, ¿sí? Fíjense en cómo funciona la dirección de la línea. Habitualmente no están muy marcados, pero si ustedes van a dibujar ropa, funciona para tener un punto de referencia. ¿Qué ocurre después con el caso del resto del cuerpo, con la silueta? En el caso de la mujer, no sé si yo se los mencioné, pero en el caso de la mujer, el abdomen, ¿sí? Tiene forma de reloj de arena, ¿sí? Se achica y se agranda en las caderas. En el caso del hombre es un poco más recto, por tanto, la dirección del abdomen del hombre, ¿sí? Va a ser un poco más recta. Pero acá jugamos un poco con otros aspectos del cuerpo, ¿sí? Que son el resto de los músculos. No voy a dibujar los pectorales porque me parece que es algo innecesario. Pero voy a insinuar, de hecho, hasta dónde llegan las costillas, ¿sí? Que estas serían costillas.
¿sí? Y lo que es la cintura y lo que es la cadera, ¿sí? Costilla, cintura, cadera. Tengo que ver si es que se ve desde ahí. Costilla, cintura, cadera. Bien, presten atención a esto que voy a señalar como hice en este lugar. ¿Sí? Fíjense en cómo actúa la dirección. Esto sería lo ideal verlo con figura humana real. ¿Sí? Fíjense cómo actúa la dirección. Es una curva, cambia, ¿sí? Cambia de dirección y después vuelve a abrirse y cerrarse, ¿sí? Fíjense en que las líneas no son directamente rectas. Lo mismo que ocurre acá, ¿sí? Las líneas van en una dirección y luego van en otra. Bien. Vamos a dibujar lo que yo no sé si llamarlo matriz o qué. Y estaríamos ya entrando en lo que sería lo que es la cadera, ¿sí? En el caso de la mujer nos encontramos con que vamos a agrandar esto para que quede proporcional al cuerpo de la mujer. En el caso de la mujer tenemos la diferencia, es que la mujer habitualmente, bueno, tiene pechos, pero en función de la mujer los pechos van a tener diferentes tamaños, que es algo relativo, ¿sí? Diferentes tipos de representaciones, ustedes van a encontrar mujeres con pechos más grandes o con pechos más pequeños. También lo pueden encontrar, por ejemplo, en la diferencia entre lo que es el cómic occidental y el cómic oriental. Pero bueno, en el caso de la mujer, sí, si es que es un boceto, más que nada funciona así, para representar el pecho de la mujer, dos semicírculos, ¿sí? Para organizar los pechos, que quedan por arriba, ¿sí? De lo que es el abdomen. Bien, hasta acá jugamos un poco con las direcciones de lo que es el torso y vamos a jugar un poco con lo que es los hombros, ¿sí? Después nos vamos a ir al brazo y después vamos a ir a ver al pie. ¿Qué ocurre en los hombros? Si ustedes revisan los hombros, vamos a ver que tenemos una especie de curvatura en este lugar, ¿sí? Que sube, ¿sí? Que vuelve a subir, perdón, que baja y que baja de nuevo, ¿sí? Parece como si tuviéramos una serie de músculos que son como 3 o 4 que forman el hombro, ¿sí? Fíjense en que en este caso esto forma lo que son los hombros y aquí estaríamos ya entrando en lo que es el cuello. Entonces, ¿para qué me sirven estas líneas? ¿Sí? En realidad no es necesario que la dibujen. Si ustedes ya saben dónde está el hombro, más que nada funciona así para saber cuál es la dirección que yo le voy a dar a esa parte del cuerpo, ¿sí? Fíjense en que acá ya estamos teniendo ya estamos logrando casi la forma de la figura humana. Bien. Antes de adentrarme al caso al caso de brazo, ¿sí? Se repite de hecho lo mismo si es que está visto de frente, ¿sí? La dirección de los músculos, si es que está visto de frente, se repite la dirección porque de hecho estamos hablando de una simetría. No voy a hablar de los pechos de costado porque en este caso me tomaría un poco más de tiempo. Pero eso es más que nada
Oh, ya empezó con la moladora, por favor. Eso es más que nada la... Dios, ¿por qué? Todo el día con la mola. Bien, eso es más que nada el... Ay, es irritante. Bien, 5 minutos después, la mola se ha detenido y volvemos un poco a nuestro dibujo. Pasemos ahora a lo que es el brazo, ¿sí? Estamos tratando de hacerlo un poco más rápido y llevamos 15 minutos. Pasemos un poco a el trabajo de brazo. Otra vez perdí el borrador. Acá está. Bien. Nos salteamos un poco el trabajo del torso. Les recomiendo que vean el libro de Michael Hampton, ¿sí? Que es muy creativo para trabajar con ejemplos de dibujo. Y tenemos una parte del monigote, ¿sí? Dibujada, ¿sí? Que vendría a ser el brazo. Bien, su articulación, ¿sí? La siguiente articulación la que iría en el hombro. Y en este caso empezamos a trabajar con... Y empezó de nuevo con la moladora. Bien. No importa. Para trabajar con el brazo y empezar a imprimirle los músculos, ¿sí? Voy a separar un poco el torso del brazo. Tenemos en este caso el brazo derecho, ¿sí? Y nosotros vamos a ver varios músculos, en este caso empezando desde el hombro, ¿sí? Empezando desde el hombro, el brazo, ¿sí? Y el antebrazo. Pero antes de empezar a dibujar los músculos, acá lo que hice yo es darle alguna referencia para saber un aproximado dónde va a ir el brazo. Esto es un relleno previo antes de empezar a dibujar la figura, por tanto, ¿sí? Van a saber que esta sería la parte interna y esta sería la parte externa del brazo, ¿sí? Saben que en la parte interna tenemos una serie de músculos, por ahí el más representativo, ¿sí? No me acuerdo cómo se llama, creo que se llama bíceps, estoy seguro. Y después los brazos y los tendones del brazo. Pero vamos a empezar con uno de los músculos, ¿sí? Que es el hombro, ¿sí? En el caso del hombro, fíjense en que el músculo que está en el hombro no se queda solamente por encima de la articulación, sino que baja. Por tanto, baja, ¿sí? Con una forma de triángulo, ¿sí? Y se mete ¿sí? En lo que es la parte del cuello. Tenemos una pequeña parte, ¿sí? Después tenemos lo que es el bíceps, que inicia cerca de este músculo, y después tenemos otro músculo que está en oposición a ese, ¿sí? Bien. Luego de eso tenemos, si nosotros le prestamos atención, y el brazo está extendido, perdón, el brazo está doblado, ¿sí? Tenemos un músculo que entra por encima, por superposición, ¿sí? Y tenemos el codo. Bien, parece, no sé si complejo o no estoy muy seguro de lo que ustedes me vayan a decir. Y después tenemos un músculo similar en este lugar. Y otra vez con la mola. Bien, aprovechemos a borrar un poco y a imprimirle un poco de luces y sombras a este brazo recién dibujado.
borramos la estructura. ¿Sí? Y si yo, en vez de seguir con el dibujo, como estoy trabajando, empiezo a trabajar luces y sombras, quiero decir que lo de la moradora ha sido todo el día durante las últimas semanas, así que no sé si está construyendo algo o... Okay. Bien, tenemos un brazo aproximado con relación a las luces y sombras, ¿sí? Para trabajar el caso de las manos podemos hacer un video externo, un video alternativo, pero las manos también se trabajan con una especie de bloqueo, de emblocamiento, y se trabajan de la misma manera. Bien. Nos quedan ya tenemos 22 minutos. Vamos a un poco a trabajar con las direcciones que como imitamos en el torso. Fíjense en cómo actúan las direcciones al dibujar. ¿Sí? Fíjense que no es solamente el brazo recto, el brazo doblado en línea recta, ¿sí? Sino que tiene una dirección, ¿sí?, que funciona para darle naturalidad a el cuerpo, ¿sí? Eso de acuerdo también a la posición. Yo explico lo de la dirección porque tenía una profesora que cada vez que empezábamos a trabajar con figura humana siempre nos hablaba de que observemos las direcciones sobre la modelo que nosotros estábamos dibujando. Entonces nos ponían el modelo enfrente y teníamos que medir con el lápiz las direcciones del cuerpo. Ocurre lo mismo con el brazo, ¿sí? Acá tenemos la dirección, ¿sí?, que es una curva, y fíjense en la diferencia que hay entre esta curva y esta, ¿sí?, que parece que se mete hacia un lugar y después sale hacia otro. Lo mismo ocurre con esto, ¿sí? Acá tenemos una curva que hace esto. Y lo mismo ocurre con esto. Bien. Acá tenemos otra en particular que es la del codo. Fíjense en que no es directamente una línea recta, sino que se vuelve una curva. Bien, más o menos para tener como referencia y cómo rellenar el cuerpo humano, y la recomendación de que revisen el libro de Mitchell Hampton, siempre me olvido el apellido. Sí. Bien, vamos un poco a lo que es el pie, que yo ya lo dibujé para no tener para que no se me haga tan largo el ejercicio. Bien, acá ocurre lo mismo, el pie visto de frente y el pie visto en la parte de atrás. Bien, dentro de lo que es el pie tenemos un músculo grande,
¿sí? Y tenemos músculos que son anexos a este, ¿sí? Que son bastante largos, a diferencia de estos, que son del brazo, que son cortos. Los músculos del pie son los más largos que hay, además de otros. Acá tenemos el fémur, ¿sí? Que está metido dentro de estos músculos, así que no es necesario borrarlo porque es parte de la estructura. Bien, fíjense en cómo actúa, de nuevo voy a marcar las direcciones. Fíjense en cómo actúan las direcciones al armar el pie, ¿sí? No es solamente una línea recta, sino que contiene direcciones que me dicen o me señalan a mí que hay influencia de músculos dentro del dibujo, ¿sí? Bien, y lo mismo ocurre con el pie visto desde la parte de atrás. Sé que el video tiene un aproximado de 26 minutos, el primer video duraba como 80, así que este es más o menos un panorama de cómo se trabaja rellenando lo que es el monigote con músculo. Y la recomendación, vuelvo a lo mismo porque fue parte también del proceso de aprendizaje dentro de la carrera, es trabajar con los libros, revisando y mirando cómo cada uno de los dibujantes que uno toma como referencia trabajan la figura humana, ¿sí? Yo les recomendé Hampton y les recomendé Loomis para dibujar, así que esta vez quiero que revisen el libro de ambos dibujantes y traten de ver cómo ellos estudian la figura humana. Me van a decir, bueno, sí, pero es un poco complejo. Sí, entiendo que sea un poco complejo. No tenemos una figura humana, no estamos presentes en clase para que yo pueda tratar de soslayar cualquier duda, pero lo hacemos de este modo para que podamos trabajar en la última actividad que nosotros tenemos. Así que después de mucho esfuerzo, el video más corto fue de 30 minutos, así que espero que les resulte útil y si tienen alguna duda me pueden llamar, me pueden escribir y yo responderé. Así que buena suerte chicos y espero que este pequeño video de introducción a el dibujo de músculos les haya servido. Saludos.